Oye, ¿a quién no le ha pasado alguna vez? Eh, Ir a buscar algo y de repente en blanco. O tener un nombre en la punta de la lengua. Uf, sí. Son esos pequeños olvidos cotidianos, ¿verdad? Que, bueno, nos pasan a todos. Exacto. Pero, ¿y si esa sensación de niebla mental se queda? Si empiezas a olvidar conversaciones de hace un rato o lo que acabas de hacer, eso ya es otra historia. Ahí podríamos estar hablando de algo como el Alzheimer. Efectivamente. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a explorar un poco esos síntomas, los cognitivos y los conductuales, que caracterizan a la enfermedad de Alzheimer. Vale. Y para ello, pues nos vamos a basar en un extracto de un libro, El Alzheimer día a día, de Arthur J. Belt. Nos da una visión bastante clara de estas manifestaciones. Genial. La idea entonces es entender bien esas señales, ¿no? Diferenciar las que afectan a cómo pensamos, a cómo procesamos la información, los cognitivos, de las que se ven en el comportamiento, en el ánimo, los conductuales. Eso es. Porque conocerlos bien me parece vital, no solo para las familias, claro, sino también para que los médicos puedan hacer una evaluación más precisa. Venga, pues vamos a meternos de lleno con esto. Perfecto. Y un punto importante que ya adelanta el texto es que estos síntomas suelen aparecer de forma muy gradual. No es algo de un día para otro, ni mucho menos. Ah, claro. Por eso es tan importante observar con detalle, con paciencia. Esa observación ayuda a ajustar el cuidado día a día y también da pistas, información muy valiosa para ver si los tratamientos que se prueban están funcionando o no. Quemos, si te parece, por los cognitivos, los que afectan más a la capacidad mental, ¿no? El texto dice que suelen empezar de forma sutil, quizás con olvidos de cosas recientes o problemas al hablar. Exacto. La pérdida de memoria reciente es, digamos, uno de los primeros síntomas y de los más característicos que describe la fuente. Y lo interesante, fíjate, es la base neurológica que explica. A ver. Pues que el hipocampo, que es esa parte del cerebro clave para formar nuevos recuerdos, es de las primeras zonas que se dañan. Por eso cuesta tanto recordar que has desayunado o esa conversación de hace un momento. Pero, y esto es curioso, el texto dice que los recuerdos más viejos, los de hace años, la infancia, la juventud, esos parece que aguantan más tiempo. Justo. Es una de las paradojas de la enfermedad que señala el libro. Esa diferencia entre la memoria reciente, que se va primero, y la remota, que aguanta más, es fundamental. Entiendo. Y tiene mucho que ver con otro síntoma que aparece pronto y que detalla el texto, la desorientación. Primero en el tiempo, luego en el espacio. Claro, porque para saber dónde estás o qué día es, necesitas recordar información nueva constantemente, ¿no? Precisamente. Si esa función del hipocampo falla, la persona empieza a perderse. Al principio no sabe bien qué día es, luego le cuesta ubicarse en lugares conocidos y en fases avanzadas, pues, incluso puede dudar de quién es. El texto profundiza en más problemas cognitivos. Menciona, por ejemplo, esa dificultad para encontrar la palabra justa cuando estás hablando. Sí, la anomia. Anomia se llama. Sí, anomia. No es el típico lo tengo en la punta de la lengua. Es algo más profundo, más persistente. Según el texto, tiene que ver con el daño en las áreas del lenguaje del cerebro. Y claro, eso complica mucho la comunicación. Muchísimo. Si sumas eso a los problemas para seguir el hilo por la memoria reciente, pues la conversación se vuelve difícil, frustrante para todos. Luego habla de la apraxia. Lo define como, a ver si lo digo bien, incapacidad para hacer movimientos coordinados, como abrocharse, usar cubiertos, aunque no haya un problema muscular. Exacto, esa es la clave. La fuerza está, la movilidad está, pero el cerebro no consigue, digamos, enviar la secuencia correcta de órdenes para hacer el movimiento. ¿Qué impotencia debe generar eso? Imagínate, tareas básicas, automáticas, que de repente no puedes hacer, es una pérdida de habilidad muy concreta y muy frustrante, como dices. Y otro concepto que introduce el material, y aquí la cosa se pone fascinante, es la agnosia. Uf, la agnosia, sí. ¿Qué es exactamente? Dice que es dificultad para reconocer o interpretar lo que percibes por los sentidos, incluso si los sentidos funcionan bien. Es sorprendente, sí. Es una desconexión. El texto habla de agnosia visual, auditiva, táctil. Por ejemplo, la visual. Ves una silla, la imagen llega al cerebro, pero este no la conecta con el concepto silla, no sabe qué es o para qué sirve. Ostras, es como ver sin entender. Justo eso, ver sin comprender el significado. Imagina la barrera que eso crea con el mundo.
Desde luego. El texto también señala problemas en la función ejecutiva. Suena un poco técnico. Sí, pero se refiere a cosas muy prácticas. La dificultad para planificar tareas, como hacer la compra, organizar el día, seguir un razonamiento lógico, o incluso para pillar una ironía o una broma. Entiendo. Tareas que requieren como coordinar varias cosas en la cabeza. Eso es. Y por último menciona las dificultades visoespaciales. Problemas para calcular distancias, para percibir bien el espacio. Que eso puede llevar a caídas, ¿no? O a perderse más fácilmente. Claro, aumenta mucho el riesgo de accidentes incluso en casa, por no interpretar bien dónde están las cosas, las distancias. Uf, viéndolo todo junto, memoria, lenguaje, coordinación, reconocimiento, planificación, espacio, lo que describe el texto es como un desmontaje pieza a pieza de cómo interactuamos con el mundo. Sí, más que síntomas aislados, lo que nos muestra el material es un patrón de desconexión progresiva. El cerebro va perdiendo esa capacidad de procesar la información, tanto la de fuera como la de dentro, de forma coherente. Y supongo que por eso es importante identificar qué falla más en cada persona, ¿no? Si es más la apraxia, la agnosia. Exacto. Como sugiere la fuente, saber qué área está más afectada ayuda mucho a adaptar la forma de comunicarnos, el entorno, el tipo de apoyo que se necesita. El panorama general que se dibuja es, inevitablemente, una pérdida de autonomía. Y claro, si el cerebro está librando esa batalla para entender el mundo, eso tiene que reflejarse en cómo se siente la persona, en cómo actúa. Y ahí entramos en el otro gran bloque del texto, los síntomas conductuales. Así es, y el material subraya que estos pueden ser especialmente duros para los cuidadores. Me imagino. El texto apunta a que pueden tener un doble origen. Por un lado, el propio daño cerebral, en zonas que regulan el ánimo o el comportamiento. Ajá. Pero por otro, también pueden ser una reacción bastante comprensible a las propias dificultades cognitivas. La frustración de no poder decir lo que quieres, el miedo que da a sentirse perdido, confuso. Tiene sentido. Es como una mezcla de la biología de la enfermedad y la experiencia de la persona. Exacto. Y el texto añade un tercer factor: cómo reacciona el entorno. Una reacción inadecuada puede empeorar la agitación, por ejemplo. O sea que es una interacción entre la enfermedad, la persona y quienes le rodean. Justo. Por eso es tan importante prestar atención a estos síntomas conductuales, porque a diferencia de algunos problemas cognitivos, que son más difíciles de paliar, aquí sí que a veces podemos intervenir, modificando el entorno, nuestra forma de hablarles, las rutinas. Abre una vía de manejo, digamos. Eso es, abre una puerta para intentar mejorar la situación. El texto describe varios de estos cambios. Habla de tristeza, apatía, ansiedad. Dice que son comunes al principio. Sí, a veces se pueden confundir con una depresión, pero también pueden estar muy ligados a que la persona, en esas fases iniciales, es más consciente de lo que le está pasando. ¿Y la apatía? ¿Cómo la describe? Pues como una pérdida muy marcada de interés, de iniciativa, un retraimiento. La persona parece como desconectada, indiferente. Quizás sea una forma de protegerse de un mundo que se le ha vuelto demasiado complicado. ¿Y la ansiedad? Que el material vincula al miedo, a la confusión. Claro, miedo a estar solo, necesidad constante de tener al cuidador cerca, como buscando seguridad en medio de esa desorientación. Luego menciona la agitación y la confusión. Dice que están muy relacionadas con eso de perderse en el espacio y el tiempo. Sí, una persona que no sabe dónde está ni qué hora es, pues es fácil que se ponga nerviosa, inquieta, que empiece a caminar de un lado para otro, lo que llamamos deambulación, a veces buscando algo familiar, a veces simplemente por pura intranquilidad. El texto también habla de hacer cosas repetitivas, ¿no? Como doblar ropa una y otra vez o cambiar cosas de sitio sin parar. Sí, son conductas que pueden ser muy agotadoras de ver y de manejar para el cuidador. Y a veces pueden aparecer reacciones muy exageradas, lo que el texto llama reacciones catastróficas. ¿Cómo qué? Pues episodios de llanto desconsolado, gritos, enfado muy intenso ante situaciones que no entienden o que les superan, como insistirles para que se duchen, por ejemplo. Y aquí entra también lo de los delirios, ¿verdad? El texto pone ejemplos como creer que les envenenan la comida o que les roban cosas. Exacto. Son ideas falsas, pero para ellos son totalmente reales. Y claro, eso genera mucha desconfianza, a veces incluso hacia la gente más cercana. ¡Qué difícil! Tiene que ser eso. Muy difícil.
Y a veces a eso se suman las alucinaciones. Ver u oír cosas que no están. Eso es. El texto menciona oler humo donde no lo hay, oír voces, ver bichos o personas. Y por último, el sueño. El texto dice que en el Alzheimer se altera mucho más que con el envejecimiento normal. Sí, es un problema muy común. Describe que es frecuente que por la noche aumente la agitación, la confusión. Puede ser por el cansancio acumulado, por la falta de luz que dificulta orientarse, porque las sombras les den miedo. Y eso lleva a despertarse mucho, a no poder volver a dormir, y luego estar somnoliento por el día. Claro. Y a veces, si se despiertan en noche desorientados, pues intentan hacer cosas inapropiadas, como vestirse para salir o ponerse a cocinar. Uf, el impacto de todo esto en los cuidadores debe ser enorme. Inmenso, sin duda, física y emocionalmente. Pero el texto sugiere que ayuda mucho a intentar ver estos comportamientos no como algo voluntario, sino como la forma que tiene la enfermedad de expresarse. Son la manifestación de la confusión, del miedo, del malestar interno. Cambiar la perspectiva, ¿no? Verlo como comunicación, aunque sea distorsionada. Exacto. Adoptar esa mirada puede ayudar a responder con más empatía, más calma. El texto insiste en que la confrontación directa suele empeorar las cosas, mientras que validar el sentimiento, aunque no la idea falsa, puede ayudar a calmar. Y lo que decías antes, diferenciar bien los síntomas para buscar soluciones. Si la agitación es nocturna y parece ligada al mal descanso, Pues habrá que centrarse en mejorar la higiene del sueño. Horarios, ambiente tranquilo, quizá consultar al médico por si alguna medicación interfiere o ayuda. Buscar la causa raíz del comportamiento. vale. Entonces, si hacemos un resumen de todo lo que hemos analizado del texto, vemos esa diferencia clara, ¿no? Síntomas cognitivos, fallos en el pensar, procesar, y síntomas conductuales, cambios en el ánimo, en la forma de actuar. Eso es. Hemos visto ejemplos clave que detalla el libro. La memoria reciente, que falla, pero la antigua no tanto, la lucha por las palabras, anomia, la torpeza para movimientos como vestirse, apraxia, no reconocer cosas o personas, agnosia, y luego los cambios de conducta, apatía, agitación, delirios, problemas de sueño. El mensaje central que yo extraigo del extracto es el de una pérdida progresiva de autonomía, claro, y remarca mucho la importancia de reconocer estos síntomas pronto, no porque el texto hable de curación, que no lo menciona, No. sino para poder manejar mejor la enfermedad en el día a día. Si reconoces los síntomas, puedes adaptar mejor el entorno, el apoyo que necesita la persona, puedes dar soporte a los cuidadores y, muy importante, puedes dar información precisa a los médicos. Claro, para que sepan cómo está evolucionando. Exacto, para valorar la progresión y si los tratamientos sintomáticos que se estén usando necesitan ajustarse. Y queda clara esa conexión que decías, ¿no? Como los problemas para entender el mundo, cognitivos, muchas veces alimentan los problemas de conducta. La frustración lleva a la agitación, la desorientación a la ansiedad. Precisamente, comprender esa relación tan íntima entre cognición y conducta, tal como la expone la fuente, me parece fundamental para cuidar de una forma más humana, más compasiva y, al final, más efectiva. Pues ha sido un análisis muy detallado de estos síntomas cognitivos y conductuales del Alzheimer, basándonos siempre en la información que nos daba este extracto de El Alzheimer día a día. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Y quizás para cerrar, conectando con lo que hemos hablado de la agnosia, esa dificultad para interpretar los sentidos y la desorientación, podríamos dejar una reflexión en el aire, que surge del propio material, ¿no? A ver. Teniendo en cuenta el impacto de esos problemas para procesar lo sensorial y para orientarse, ¿hasta qué punto crear entornos, más sencillos, con menos ruido visual o auditivo, con señales de orientación muy claras, muy directas? ¿Hasta qué punto eso podría de verdad aliviar parte de esa ansiedad, de ese malestar, de esa confusión que describe el texto en las personas con Alzheimer? Interesante. ¿Cómo adaptar el entorno como una herramienta más? Exacto. Una vía para pensar en cómo podemos intervenir más allá de lo farmacológico, basándonos en entender bien los síntomas.